Muy buenas noches, o como lo quieran, en el momento en que nos escuchan. Un saludo a todos ustedes en este tercer día en que comenzaremos nuestra, nuestra consagración, nuestra preparación a la consagración. Entonces, como de costumbre, vamos a ir esperando que poco a poco las personas se vayan conectando para comenzar este tercer día, la preparación a nuestra consagración. Entonces, saludo entonces para todos ustedes aquí, gracias a Dios, muy bien. Señor que siempre nos bendice con la lluvia, aunque nos tenemos que cuidar siempre, pero bueno, aquí estamos todos nosotros. Ojalá que me vayan diciendo si se escucha bien o no, y poder ir poco a poco comenzando este momento de reflexión. Y ya los que se van conectando poco a poco, un saludo para todos ustedes. Conversamos un momento mientras se va dando las personas van poco a poco conectándose. Recuerde el compromiso que tenemos, compartir con otras personas este momento tan importante. También ojalá si ayudes a que otras personas se conecten. Invita a otras personas. Mira, ya vamos en el tercer día de esta consagración, y qué bueno que sean muchas más las personas que nos acompañen. Ya serían, o sea, de los 33 ya está el tercero, imagínense ya el mes en que nos vamos a ir preparando poco a poco. Ojalá que sea un espacio en el cual nosotros le damos a nuestra alma estos regalos que son necesarios. Esta preparación, nuestra alma lo necesita. A gritos, quizá para muchas personas necesita, este momento tan importante. Entonces, ser consciente de eso, de que es necesario aprovechar estos momentos para alimentar nuestra alma. Es necesario que todos nosotros, de una u otra manera, vayamos alimentándola. Estaba pensando que ojalá, después de que terminen estos 33 días en preparación a esa gran celebración, por eso la tengo acá muy cerquita, muy hermosa, muy bonita esta Virgen de Guadalupe. Les cuento, mi hermano el hermano menor mío estuvo por allá por México. Ojalá que nos haya traído cosas bonitas de por allá de México. Estaba como de vacación o de paseo, pero bueno, se ve que se la gozó. Y entonces ser consciente de que nos preparamos para ese día, para el 12 de diciembre. Entonces, cada uno va haciendo sus esfuerzos, va colocando su empeño, va cumpliendo sus propósitos que habíamos quedado. Quisiera preguntarles también a ustedes, antes de comenzar esta preparación, ¿qué propósitos has hecho? ¿Qué compromisos? ¿Qué regalos le has dado a la Virgen en estos días? O de pronto también alguna sugerencia de algo que podamos nosotros como comunidad, que nos vamos preparando para la consagración. ¿Recuerdan ustedes que les decía el hacer algunos propósitos, algunos compromisos, algunos sacrificios, por ejemplo? ¿Qué nos proponen? ¿Qué podemos hacer nosotros en conjunto? O algo que tú hayas hecho que te haya ayudado, que te haya enriquecido. ¿Qué podemos hacer nosotros para irnos preparando para este momento tan importante? Uno de los compromisos era la oración del Santo Rosario. Entonces, qué bueno que constantemente vayas haciendo todos los días, en la mañana, en la tarde. Algunos, por ejemplo, yo trato de hacerlo en la mañana, y a veces también que si lo hago en la noche con algunas otras personas, claro que sí. De pronto algunos de ustedes, no, yo lo hago mientras voy al trabajo. Listo, ok, también es permitido, y ojalá que te puedas esforzar mucho para encontrarte con María y poder hacer esa contemplación de estos misterios tan importantes. Entonces, ojalá que cada uno de ustedes pueda, no sé, compartirnos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podamos hacer nosotros para irnos preparando? Nosotros, por ejemplo, comenzamos hoy en una de las capillas que tenemos acá, en honor a Nuestra Señora de la Paz.
De hecho, por ahí la señora Aquilina está con nosotros. Bienvenida, señora Aquilina. Lo digo porque, bueno, debí saludar también a las demás personas, pero lo decía porque ella nos acompañó en este primer día de la novena en preparación a las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Paz. Y en esa Eucaristía lo que hicimos al final, un gesto muy bonito que se tuvo, fue visitar a una persona, estaba enferma. Y verdad la situación dura, le llevamos, bueno, entre ellos mismos se pusieron de acuerdo. Yo llevo el arroz, yo llevo los granos, yo llevo algo también para el aseo en la casa, y así entonces se les llevó una hora, se hizo una hora de misericordia, y qué bueno, de verdad que me encantó ese hermoso detalle por esa personita que de verdad vivía digamos, en las periferias, como el Papa Francisco habla. Alguna persona, bueno, nos va diciendo qué propósitos podemos hacer. Alguno podría ser llevar el rosario también. Bueno, dice el señor Eduardo, padre, me trajeron la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. Imagínese, un gran regalo que usted tiene ya. Por ejemplo, como decía, llevar el rosario a muchas familias. Por ejemplo, la Virgen peregrina. Ojalá que ustedes también hiciesen ese compromiso de ir llevando a la Virgen a otros lugares y rezar de pronto el rosario con otras personas, con otros familiares o otros amigos, o ustedes saben, una persona enferma o alguien que de pronto está necesitado, problemas en la familia, y qué bueno llevarle a la Virgen María. Entonces, qué bueno hacer el rosario en los diferentes hogares. También, digamos, otro de los compromisos, por ejemplo, hacer la oración y participar con mi familia, que bueno, claro que sí. Se nos dice también de llevar la palabra de Dios a quien lo necesite, claro que sí, nos dicen en la página de los guadalupanos. Pero bueno, antes de comenzar, recordarles, vamos a compartir esta transmisión con otras personas. Ahí hay un botoncito donde tú le puedes dar compartir, y eso hace que todos tus contactos también puedan acompañarnos, puedan de pronto ver esta reflexión. Alguna persona necesitada de pronto también se conecta. Entonces, comparte esta publicación con tus, dale compartir, y verás como todos tus amigos que tienes lo verán, y de pronto también se animan a acompañarnos en esta preparación a la consagración a Jesús por María. Entonces, compártelo también. Una de las maneras que no es por hacer ni publicidad ni nada, porque no es el fin, pero es como a veces dándole like también. Eso hace que llegue a más personas, que así son, digamos, de pronto los algoritmos que van utilizando el tema de las redes. Dependiendo de los likes, dependiendo de los compartir, eso también llega a muchas más personas. Entonces, vamos a tratar de evangelizar, no hacer famoso al Padre Andrés, no me interesa, no, de verdad que no es el propósito, mejor me voy a hacer otra cosa, pero hagamos famosa a María, eso sí, hagamos que la consagración a María llegue a otros lugares, que María pueda llegar a tantos corazones de personas. Entonces, una de las maneras, por ejemplo, algunos les dan like, les dan ahí sus corazoncitos, otros sobre todo compártelo, porque esa es la manera en que tú, a los que están a tu alrededor, les puede llegar también este mensaje, o de pronto tú escribes el nombre de tal persona, y eso hace que esa persona específica también lo pueda ver en este momento, o animarla, o decirle, mira, vamos a conectarnos, vamos a compartir, vamos a prepararnos para esa consagración. También vemos que hacer el rosario por alguien necesitado, claro que sí. Los guadalupanos dicen, los guadalupanos por lo nuevo, todos los sábados llevamos la oración y el Santo Rosario a las familias que piden y necesitan oración. Qué bueno, de verdad, que excelente iniciativa, que no solo ellos, sino muchos de nosotros de pronto vamos sacando ya algunos propósitos en base a esta preparación que vamos haciendo. Entonces, bueno, después de haberle dado like, después de haberlo compartido, ahora sí comencemos este momento del tercer día de la preparación a la consagración a Jesús por María. Atentos, porque les voy a ir haciendo algunas preguntas. Ojalá que estemos, bueno, ojalá el tema de los días pasados nos ayude a nosotros bueno, haciendo memoria, recordando algunos detalles. Vamos a ver qué podemos hacer con esas personas que me responda, sobre todo la primera que me responda, cómo podemos hacerle llegar de pronto algún detalle de la Virgen de Guadalupe. Entonces, vamos a estar atentos. En este, digamos, tercer día de la consagración montfortiana, recuerden que estamos
en la primera semana, donde nuestra atención está en esas enseñanzas y todo lo que hizo y dijo San Luis María Griñón de Montfort, toda esa espiritualidad en base a este amor, este consagrarse a Jesús por María, lo estamos viendo. Entonces, la consagración montfortiana en esta primera parte, primera semana. El primer día de esta semana que empezamos, pedimos más ardor y fervor en nuestra preparación a la consagración. Ayer reflexionábamos sobre la influencia increíble que la breve vida de San Luis ejerce en la Iglesia. Ese fuerte testimonio de autoridades, nada menos que papas, debería habernos encendido aún más en nuestro ardor y habernos llevado a reflexionar. ¿Qué enseñanza es esta de tan asombrosa influencia que por parte de un sacerdote que solo vivió hasta, primera pregunta, ¿cuántos años vivió este santo San Luis? Y la segunda pregunta, porque son dos que voy a hacer, es, hablamos de los papas, de sobre todo algunos papas importantes que de hecho propusieron a las demás personas, a la Iglesia Universal, estas enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort con su libro Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Algunos se acuerdan por lo menos el nombre de dos papas? Que nos puedan, ojalá fuesen tres, pero por lo menos dos papas que se acuerden ustedes, o qué papas hablaron o propusieron la devoción a la Iglesia entera, porque era de verdad algo que se necesitaba. Bueno, ya la primera, Lady nos está respondiendo a la primera pregunta, que nos dice 46 años. Lady, te acercas, pero 46 no eran. Vamos a ver a la siguiente persona que dijo, después de Lady, dice que Aidita de León Mercado vivió 43 años. Es correcto, 43 años vivió Lady, nada más 3 añitos se te pasaron. Bueno, ya estamos acá morosos nosotros entonces. Los guadalupanos nos dicen, bueno, ya nos mencionaron uno, León 13, bien. Después Julia Carolina Mendoza nos dice Papa Pío XII y San Juan Pablo II. Correcto. Mónica nos dice Juan Pablo II. Bueno, eran dos. Y la primera persona que nos respondió es la persona que respondió estas dos, es Julia Carolina Mendoza. Nos dice Papa Pío XII y Juan Pablo II. Después, bueno, guadalupano, bueno, más adelante nos dice Juan Pablo II, pero era al instante. Entonces, bien por Julia y bien por Aidita, como dice acá, creo yo, Aidita, sí, bien. Continuamos entonces nosotros con esta reflexión. Ya quedó moroso con dos personitas que respondieron correctamente a la pregunta. Entonces, vivió 43 años. Por supuesto que se trata de su enseñanza sobre la consagración mariana, pero ¿qué significa esto exactamente? Volvamos sobre lo que estábamos diciendo. Ayer estábamos reflexionando sobre esa influencia tan grande que en la breve vida de San Luis María Griñón de Montfort dejó a la Iglesia. Fue tan grande y tan fuerte su testimonio que miren que hasta influenció hasta varios papas en la Iglesia, y lo sigue. Por ejemplo, el caso reciente, bueno, para nosotros un poco, de Juan Pablo II, por ejemplo, cuando le proponía a toda la Iglesia, que también vamos a ver la reflexión de Juan Pablo II en todo este tema. Entonces, ¿qué influencia tan grande de esta persona que solo con 43 años influenció a tantas personas y sobre todo a nuestros líderes de la Iglesia Universal? Por supuesto que se trata de su enseñanza sobre la consagración mariana, pero ¿qué significa esto exactamente? Esa es la gran pregunta. Recuerda un poquito cuando hablábamos el tema de la consagración mariana, ahí se va presentando, digamos, cómo María y cómo nuestro sí a María, en medio de ese sí le permitimos realizar en nosotros su tarea divina, de irnos formando en otros Cristos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa misión que tenía María? Cuando dijo sí, esa gran tarea que también lo decíamos cuando ayudó tanto a Juan, evangelista. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo en la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo? Y desde ahí el discípulo la acoge en su casa, y en Juan estamos representados todos. Entonces, esa tarea divina que ella tiene, todo esto es verdad.
Pero hay más. San Luis hace hincapié en dos dimensiones, digamos, claves de su enseñanza sobre la consagración mariana, las cuales amplían lo que acabamos de leer. Estas dimensiones son dos, entonces. La primera, la renovación de nuestras promesas bautismales. Y segundo, el don particularmente profundo de nosotros mismos a María. ¿Qué significa esto que acabamos de decir? Vamos a examinarlo por separado. Hoy examinaremos la primera parte y mañana reflexionaremos sobre lo que decía de el don particularmente profundo de nosotros mismos a María. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a reflexionar sobre este primer punto hoy, sobre el día de nuestro bautismo. Es el día más significativo de nuestras vidas. Yo siempre en la iglesia en muchas ocasiones lo digo, que a veces nosotros nos acordamos, y si por ejemplo imaginen, yo hago la pregunta de cuándo, yo lo hago mucho en la iglesia, ¿cuándo es el día de nuestro nacimiento? ¿Cuándo es el día de tu cumpleaños? Y me imagino a todos ustedes respondiendo en un segundo, como, bueno, de pronto lo han hecho cuando respondían algunas personas a las preguntas que les hacía, pero todos van a responder porque todo el mundo se sabe la fecha de su bautismo. Pero yo les vuelvo a preguntar, como a veces lo pregunto en la iglesia, ¿cuándo es el día de tu bautismo? ¿Cuándo fuiste bautizado? Y serán algunos poquitos que dirán, bueno, mi fecha de bautismo es tal. De pronto algunos se la sabe, sí. Pero es que, ¿cómo es posible que sea para nosotros más importante la fecha de nuestro cumpleaños, que sí, en familia y todo, y esta que debería ser muchísimo más importante, la fecha de nuestro bautismo? Entonces, otra tareita que ojalá nosotros poco a poco vayamos haciendo, que sea la de averiguar cuál es la fecha de mi bautismo. ¿Cuándo comencé a ser hijo de Dios? Por ejemplo, te puedes acercar a la iglesia y, bueno, al despacho parroquial, y tú puedes preguntar por tu partida de bautismo, y puedes hacer pregunta, mira, si ya está en el sistema, ¿cuándo fue mi bautismo? Y así ya lo recuerdas, anótalo, y que todos los años ojalá lo pudieses vivir. Entonces, el día de nuestro bautismo, como les decía, es el día más significativo de toda nuestra vida. Nosotros, criaturas pobres y pecadores, no solo somos purificados del pecado, sino también recibimos la dignidad y el honor de ser transformados en hijos de Dios, que es el Todopoderoso. Vemos que en esta ocasión jubilosa, antes de recibir estas sagradas e increíbles, grandes dones, nosotros prometemos solemnemente. Bueno, algunos dirán, padre, yo estaba muy pequeño, yo no me acuerdo cuando fui bautizado o el momento preciso. Bueno, tú no lo hiciste, pero sí tuviste unos representantes, unos padrinos, y tus papás ante todo también. Si éramos pequeños, otros prometieron en nuestro nombre. Por ejemplo, ¿qué decíamos nosotros ahí? Rechazamos a Satanás y luego profesamos, o nuestros padrinos, otros en nuestro nombre, nuestra fe y compromiso con Jesús. Entonces, en cada Pascua, cada Pascua nosotros renovamos solemnemente estas promesas y compromisos, pero ¿los mantenemos? ¿Permanecemos fieles a nuestra palabra? ¿Cuál será la respuesta? No, porque todos pecamos. O no sé si hay alguno las de ustedes que me están escuchando, alguno que no es pecador, alguno que no tiene pecado, alguno que no peca. Yo creo que todos pecamos, entonces eso es una realidad. Entonces, todos pecamos y tristemente todos sucumbimos a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y rechazamos a Cristo al menos un poco a causa de nuestro pecado. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es simple, es el pecado original. Tenemos una naturaleza caída y somos propensos al pecado. Es la verdad. Pero San Luis nos invita a ir mucho más allá y a examinar nuestras conciencias. Si lo hacemos, descubrimos que una razón principal por la cual caemos en el pecado es la amnesia. ¿Qué significa eso? Es la falta de memoria de nuestro compromiso con Cristo en el bautismo. Montfort sugiere que si renováramos sincera y personalmente nuestras promesas bautismales y las pusiéramos en manos de María, qué diferente sería todo. Y este solo acto, el simple hecho de colocar en las manos, de renovar obviamente, y colocar en las manos de María estas promesas bautismales, este solo acto podría ayudar mucho a vencer el pecado en nuestras vidas. Por tanto,
hace de esta renovación de promesas un elemento esencial de su oración de consagración, San Luis María Griñón. Y ojalá que también nosotros lo podamos hacer. De hecho, en el primer párrafo de esta oración nos invita a presentarnos a María de la siguiente manera. Recuerden que esta reflexión la estoy sacando de este libro de 33 días hacia un glorioso amanecer. Entonces, ¿cómo es la consagración? Yo, y cada uno coloca su nombre, pecador infiel, renuevo y ratifico en vuestras manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz tras Él todos los días de mi vida. Y a fin de que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora, os escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y mi Señora. ¿Se van dando cuenta? De esa forma San Luis nos invita a atacar el pecado de raíz, Satanás con sus pompas y obras, a renovar nuestro compromiso de vivir por Cristo y hacerlo todo con y por medio de María. ¿Por qué por medio de María? Porque Dios creó una enemistad entre ella y Satanás, si quieren comprobarlo en Génesis 3:5, y Satanás no puede soportarla. De hecho, según San Luis, Satanás teme más a María, no solo más que a todos los ángeles y a los santos, sino que en cierto sentido, más que a Dios mismo. ¿Por qué? Porque como él dice, siendo Satanás muy orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por una pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla más que el poder divino. Interesante la reflexión para que nosotros en este día, ¿verdad? Nos pone a pensar mucho esto, es decir, cómo una pobre sierva, humilde, sencilla, miren la humillación tan grande que hace venciendo al mal. Así que de Montfort nos da una manera práctica y eficaz de vencer el pecado en nuestras vidas, renunciar formalmente a Satanás y comprometernos de nuevo con Cristo por medio de María. Que ya no sean tus padrinos o tus papás los que un día hicieron esos compromisos y eso queda para siempre en nuestras vidas, pero que ya seas tú, conscientemente también puedas hacerlo. Y miren entonces cómo nos vamos nosotros también preparando y tomando conciencia para una verdadera consagración al Señor. El último día de esta semana conoceremos más de cerca el poder de María sobre las fuerzas del mal. Mañana, por ejemplo, reflexionaremos sobre el segundo elemento de la consagración montfortiana, el don particularmente profundo de nosotros mismos a María. Entonces, hoy les invito a todos ustedes a que meditemos sobre la promesa que nosotros hicimos en nuestro bautismo, de renunciar a Satanás, pero ante todo, y lo más importante, de amar y seguir a Cristo. Yo creo que debemos tener eso claro. A veces hay personas que se dedican tanto a invocar, a luchar, y es puro demonio y puro Satanás por todos lados. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero es que yo creo que no es nuestra mirada, nuestra fe, nuestro amor por Cristo debe estar como ahí centrado. Ese es el centro, ese es el corazón. Ahí dependemos nosotros y yo creo que eso es lo más importante. Y obviamente, en base a este amor y este querer seguir a Cristo, nos lleva a nosotros a renunciar, entonces ser consciente de eso. Bueno, este ha sido el tercer día de la preparación a la consagración. Oración para hoy. Ven Espíritu Santo, que habitas en María. Dame la gracia para rechazar a Satanás y seguir a Cristo más de cerca. Que sea una oración que constantemente repitamos. Que de esta manera nosotros todos podamos ir poco a poco diciéndole al Espíritu Santo, ven, porque es de las mejores preparaciones que nosotros podemos tener, la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que constantemente invoquemos la presencia del Espíritu Santo. No solo tiene que ser cuando haces oración, no. Cualquier momento de tu día, vas en el bus, también lo puedes hacer. Te bajas, llegas a tu casa, te vas a acostar. Todos los momentos, qué bueno es decir, ven Espíritu Santo. Bien, damos por concluido entonces este tercer día de la novena. Nuevamente les pido a las personas que de pronto poco a poco se fueron conectando para que podamos llegar a muchas más personas. Compártelo con tus amigos, dale compartir y eso a todas tus amistades va a llegar.
dale like, haz tu comentario, y de tal manera hacemos que el mismo Facebook llegue o mande, digamos, esta consagración tan especial que la necesitamos a muchas otras personas, y nos podamos acercar y conocer más de María, que el conocimiento de María nos ayuda cada día a conocer más a Jesús, que eso es lo más importante y es el corazón. Bien, quedé en deuda con 2 personitas, ahí estaremos colocándonos en contacto con ellos y atentos para los otros días también ir poco a poco atentos y respondiendo a esas grandes preguntas. Bien, que el Todopoderoso nos bendiga a todos ustedes, personas que están pasando necesidad, personas que están enfermas, personas que están viviendo momentos duros y difíciles. Dios Todopoderoso te pide una especial bendición para cada uno de ellos. Que el Todopoderoso derrame su bendición, y a la Madre Santísima, a la Mamita María, que con su manto nos acoja, nos arrope, nos cuide, nos proteja siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo una muy buena noche para todos ustedes, ya es viernes. Continuamos entonces en esta preparación. Mañana a la misma hora, por el mismo canal, animen a otras personas a también prepararse. Qué bueno que esta riqueza que ustedes van recibiendo no solo es para ustedes, es para compartir. Esos son los dones de Dios siempre. Cuando Dios me regala a mí un don, no es para mí, es para los demás. Me regaló el don del sacerdocio, inmerecido, no es para mí, es para los demás. Entonces, compartamos estas bendiciones también con las demás personas. Buenas noches, les dejo unos segundos acá y ya vamos terminando entonces este momento. Bendición.